Pues ya veíamos que estos pescados y mariscos pueden ser alterados por diferentes microorganismos como lo eran los alquelígenes, las pseudomonas, Flavobacterium, Lactobacillus, Bacillus, Escherichia, etc. Sin embargo, todos estos microorganismos iban a depender del medio del cual procedía el pescado, es decir, si era de agua salada, si era de agua dulce, entre otros factores. Además de que existen varios métodos de conservación, que por ahí mencionábamos, existía principalmente lo que era la salazón, el empleo de temperaturas, el empleo de lo que es el secado, el ahumado, entre otros métodos. Y de ahí que ustedes tuvieran pues esta tarea de investigar en equipos de 4 pues esos métodos y qué microorganismos pues eran erradicados por los mismos, por lo tanto. Muy bien. Continuando con el tema entonces, vamos a ver que lo mismo que sucede en lo que es nuestras carnes de mamíferos, también pasa en lo que es en la de pescado. E incluso no únicamente en los pescados, sino también en todos nuestros alimentos de origen marino, dado a que cada uno de estos también pueden sufrir una alteración que puede ser por autólisis, por oxidación, por la actividad de las bacterias o incluso por combinación de estos 3 factores anteriores. Se ha considerado entonces que la mayor parte de lo que es la masa muscular del pescado suele ser pues más perecedera que la carne que proviene de otras especies. Y esto es debido sobre todo a que en lo que es la carne de pescado existe una más rápida y una mayor autólisis, dado que esta autólisis pues es producida por la acción de las propias enzimas del pescado. Y también es debida a que tiene un pH pues menos ácido que suele favorecer mucho más lo que es la proliferación de microorganismos, sobre todo de origen bacteriano. También se ha sugerido que como el pescado tiene lo que es una gran cantidad de aceites del tipo no saturado, estos suelen ser también pues mucho más sensibles que la gran otra mayoría de las grasas animales que existen y pueden entonces sufrir lo que es una alteración por oxidación mucho más rápido que las carnes, por ejemplo, de los mamíferos. Es de aquí que varios estudiadores pues comenzaron a coincidir también en que la alteración bacteriana del pescado no se inicia hasta que ya ha tenido lo que es su rigidez cadavérica o la famosísima rigidez post-mortem. Y en este momento es cuando el pescado pues comienza a liberar lo que son sus jugos de las fibras musculares. Por lo tanto, cuanto nosotros más retrasemos o prolonguemos lo que es esta rigidez cadavérica, mayor será el periodo de conservación de nuestro pescado. También aquí es importante mencionarles que la rigidez cadavérica se suele adelantar por lo que son los esfuerzos del pescado, que hace antes de morir, es decir, todo el estrés que sufre. Y también por la falta de oxígeno y por la temperatura elevada. Mientras que por otro lado, el pH bajo y la refrigeración del propio pescado retardan lo que es esta rigidez cadavérica. De aquí que el pescado pues también se tenga que someter a un proceso de enfriamiento inmediatamente después de que éste ha sufrido la muerte. ¿Ok? Que era parte creo que de por ahí de lo que ya mencionábamos. Entonces vamos a tener que cuanto más bajo sea el pH del tejido muscular de nuestro pescado, más lenta será la descomposición debido a la actividad de bacterias. Y esto pues es algo que nosotros ya sabemos. Y también que la disminución del pH del tejido muscular del pescado
se debe a que el glucógeno muscular pues se transformó en lo que fue ácido láctico. Y todo este tema pues aquí también va de la mano con lo que veíamos de la rigidez cadavérica. ¿Ok? Ok. En el pescado, tanto el tipo de alteración como lo es la velocidad con que esa alteración tiene lugar, va a depender de una serie de factores que son prácticamente el tipo de pescado, el estado del pescado en el momento de la captura, la clase y número de bacterias contaminantes existentes en el tejido muscular del pescado, la temperatura, el empleo de antibiótico incorporado al hielo o en forma de baño. Por ejemplo, en el tipo de pescado, pues ya sabemos que los distintos tipos de pescados se diferencian bastante por lo que se refiere a la facilidad con que estos se pueden alterar. Y a esto, pues los pescados que tienen un cuerpo de forma, por ejemplo, aplanada, se van a alterar mucho más fácil que aquellos que tienen un cuerpo, por ejemplo, cilíndrico. También vamos a tener que determinados pescados que son grasos, por ejemplo, se van a alterar con mayor rapidez debido a la oxidación de sus grasas no saturadas y también de sus propios aceites, mientras que los pescados que son ricos en la oxidación de, por ejemplo, la trimetilamina, suelen producir pronto pues una importante cantidad de trimetilamina con el típico olor a pescado ya rancio o podrido. Por otro lado, tenemos el estado del pescado en el momento de su captura. Aquí los peces que están ya agotados como consecuencia de todos los esfuerzos que hacen antes de morir o a la falta de lo que es el oxígeno o a una excesiva manipulación, se suelen alterar más rápidamente que aquellos que una vez capturados realizan menos esfuerzo y que probablemente debido pues al menor consumo que estos tienen de glucógeno, hay menor también descenso de lo que es el pH, de lo que es su tejido pues muscular. Entonces los pescados que ya han sido cebados, es decir, aquellos que ya han sido capturados repletos o llenos de alimento, se van a alterar con mayor facilidad que aquellos que en su intestino, o mejor dicho, que aquellos que su intestino prácticamente se encuentra vacío. Me voy a brincar el tema de las bacterias, pues porque es algo que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva mucho más a profundidad y vamos a pasar entonces con el otro factor que es la temperatura. Ya sabemos que la refrigeración del pescado pues es un procedimiento más utilizado para impedir o retardar lo que es la multiplicación de las bacterias y por lo tanto su alteración. Hasta que no se consume o se somete a cualquier otro tratamiento también para conservarlo. El pescado, por lo tanto, lo debemos de refrigerar, como les mencionaba, lo más rápidamente posible. Y esta refrigeración se debe de llevar entre los 0 y menos 1 grado centígrado. Y esta temperatura se debe de mantener de manera constante con la finalidad que ya conocemos, que es dormir o inhibir a lo que son los microorganismos bacterianos o incluso matarlos, sobre todo si se trata de aquellos que no son psicrófilos. Ok. También aquí es importante mencionar que si nosotros en lugar únicamente de refrigerar o de enfriar a nuestro pescado a estas temperaturas, mejor lo sometemos rápidamente a una congelación, este método es mucho más eficaz para conservarlo como tal. Ok. Ok, veíamos que otro factor que les mencioné que era bastante importante porque es más que nada el que a nosotros nos compete, es la clase y el número de bacterias contaminantes existentes en el tejido muscular del pescado. Nosotros ya desde la unidad 1 sabemos que cuanto menor sea la concentración microbiana,
mejor vamos a poder conservar a nuestro alimento. En el caso del pescado, vamos a ver que esta contaminación microbiana va a provenir principalmente de bacterias que pueden encontrarse en lo que es el lodo, el agua, los utensilios o toda aquella herramienta que se emplee para manipularlos, y también se puede deber pues a su mucílago, que recubre prácticamente la superficie externa del pescado o incluso de su tubo intestinal. Se ha supuesto también que estas bacterias principalmente atraviesan a lo que es el tejido muscular de los pescados a través de sus branquias. Es decir, pasan a través de las branquias, pasan después a lo que es el tejido vascular, desde donde empiezan ahora sí a invadir el tejido muscular. O bien pueden penetrar en el tubo intestinal y por lo tanto en lo que va a ser la cavidad abdominal, y pues van a comenzar a generar lo que es su contaminación o proliferación. Incluso en estos casos es probable que la mayor parte de la multiplicación de las bacterias se encuentre entonces localizada dependiendo de dónde esté proliferando. Y ya sabemos entonces que cuanto mayor sea la carga bacteriana, mayor va a ser la velocidad con la cual se va a alterar nuestro alimento, en este caso los pescados y mariscos. Ok. En el caso de los pescados, vamos a tener entonces que toda esta contaminación, como se puede deber también a lo que es la propia manipulación, puede ocurrir sobre todo en lo que es el barco pesquero, en los muelles o incluso en las pesquerías. Por ejemplo, en el pescado entero, es decir, aquel pescado que no ha sido eviscerado, el tejido muscular no ha sido contaminado con microorganismos de procedencia intestinal, aunque puede comenzar a desprender olor como consecuencia de lo que va a ser su descomposición, sobre todo de aquellas sustancias que se encuentren en lo que es su intestino. Y por lo tanto, todo eso se va a difundir a lo que es el tejido muscular, dando productos pues prácticamente desagradables para el consumidor. También todo ese proceso de descomposición que ocurre en nuestros pescados enteros suele proceder de lo que son también las enzimas digestivas que van a atacar y por lo tanto perforan a lo que son las paredes del intestino y del abdomen e incluso las vísceras, las cuales ya de por sí van a experimentar una autodescomposición pues bastante rápida. Es por ello que siempre se nos recomienda que el pescado debe eviscerarse lo más rápido posible, porque contiene una gran cantidad de enzimas que comienzan pues a degradar todos esos componentes y por lo tanto a generar una descomposición o putrefacción del producto. En el caso ya de aquel pescado que ha sido esviscerado, ya en el barco pesquero, toda esta contaminación se disemina al tejido muscular a través de lo que vendrían siendo las bacterias intestinales y las bacterias que se encuentran presentes en el mucílago superficial. Aunque aquí es importante mencionar que el lavado a fondo de lo que es el pescado elimina la mayoría de los microorganismos y también genera pues una apropiada refrigeración, dado que esta refrigeración pues va a terminar de inhibir a todos aquellos microorganismos que todavía queden en la parte superficial de nuestro pescado. También aquí es importante mencionar que toda lesión de la piel o de la mucosa del pescado va a disminuir la calidad de conservación del mismo, porque ya sabemos que en lo que es su piel o su superficie contiene lo que es el mucílago y que prácticamente el mucílago contiene la mayor carga microbiana en este tipo de alimento animal.
Ok, vamos a empezar a hablar entonces de algunas de las alteraciones que puede llegar a tener entonces el pescado, sobre todo. Vamos a tener que, por ejemplo, los colores vivos típicos de lo que es el pescado fresco van palideciendo y comienzan a aparecer lo que son coloraciones anormales e indefinidas e incluso algunos tonos medios amarillentos o parduzcos. También en este tipo de, en lo que es el pescado sobre todo, se va aumentando la cantidad de mucílago existente en la piel del pescado, sobre todo a nivel de lo que van a ser las aletas y las branquias. Y vamos a apreciar que los ojos se comienzan a hundir y se arrugan de forma gradual. E incluso la pupila se vuelve un tanto turbia y la córnea se opaca. También vamos a apreciar que en lo que son las branquias adquieren un color rosado pálido y finalmente amarillo grisáceo. Y el signo más visible también es el ablandamiento de la masa muscular, de forma que al comprimirla se exuda bastante jugo y quedan marcas con mucha facilidad a la hora que nosotros ponemos nuestro dedo o hacemos presión con nuestros dedos. Entonces, cuando hacemos esto, se queda nuestro dedo marcado. En la imagen, de hecho, yo les muestro un pescado muy fresco, uno fresco, un pescado todavía considerado comestible y otro que ya prácticamente se rechazaría. De hecho, en el muy fresco nosotros vamos a ver que su ojo y su pupila pues todavía se encuentra hidratado, se ve cristalino, etcétera. Vamos a ver también que lo que es su piel todavía no existe una mucosa excesiva. Y además vamos a tener una branquia con un tono bastante rojizo que nos indica pues que todavía existe pues no existe, perdón, una considerable oxidación de lo que es la mioglobina. Por ejemplo, ya cuando un pescado es considerado fresco, comenzamos a ver cambios sobre todo en lo que es la parte del cristalino del pescado. Su piel se comienza a tornar un tanto más viscosa y en lo que es sus branquias se van tornando un tanto más parduzcas. En los pescados todavía comestibles comenzamos a apreciar cómo su ojo se comienza a tornar, sobre todo lo que es la pupila, un tanto opaca. Ya hay bastante mucosidad en lo que es la superficie y su branquia ya tiene tonalidades un tanto pardas y amarillentas. Ya cuando el pescado incluso ya está en un proceso de putrefacción avanzado, su ojo prácticamente se encuentra opaco, deshidratado, el cristalino se hunde y existe una mucosidad excesiva en lo que es la piel del mismo y las tonalidades amarillentas y pardas son mucho más abundantes. Además, que aquí ya se comienza a apreciar un tanto más el olor putrefacto. ¿Ok? También en estos pescados ya prácticamente a rechazar, cuando nosotros los tocamos, como les mencionaba, con el dedo tiende a quedarse marcado en donde nosotros ejerzamos presión. Y también la masa pues prácticamente muscular se separa muy fácilmente de lo que es la espina dorsal. Y esto es como consecuencia pues de la oxidación tanto de la hemoglobina como de la mioglobina. Y comienzan entonces a aparecer las coloraciones un pardo rojizos, pardas rojizas también en lo que es la parte cercana a lo que es la cola y no únicamente en las branquias. Ok. Durante todo este proceso también comienzan a aparecer una serie de olores. Estos olores primeramente van de un olor normal como algas marinas del pescado prácticamente fresco. Posteriormente viene un ligero olor más dulce
después ya existe un olor a pescado ya pasado o podrido, y que prácticamente ese olor a pescado pasado o podrido se debe a lo que es la trimetilamina. Posteriormente viene un olor amoniacal y pútrido, debido sobre todo a lo que es el sulfuro de hidrógeno, al indol y a otros componentes que suelen dar estos olores pues malolientes. Y en el caso de los pescados grasos, también pueden aparecer pues los famosísimos olor a rancio por lo que es la oxidación de las grasas del mismo. También es importante aquí mencionarles que si ustedes cuando cocen su pescado les da un olor bastante amoniacal o podrido o un olor a pescado bastante intenso, les sugiero que ese pescado ya no lo consuman. ¿Por qué? Porque ya indican que su pescado empezó a entrar un proceso de putrefacción y que posiblemente les puede llegar a hacer daño, dado que no sabemos si es por acción enzimática o por acción ya de bacterias. ¿Y por qué les digo que durante la cocción? Porque durante la cocción este proceso suele acentuar estos olores desagradables del pescado. ¿Ok? Ok. Por otro lado, vamos a tener entonces que las bacterias que con mayor frecuencia intervienen en la alteración del pescado forman sobre todo parte de lo que ya hemos estado mencionando, que es un mucílago, que prácticamente ya sabemos que es esa capa viscosa que recubre el cuerpo del pescado y de la flora también de su intestino. Sin embargo, vamos a tener especies principales de bacterias que alteran el pescado, pero estas alteraciones dependen pues de muchos factores, entre ellos principalmente la temperatura. Nosotros vamos a ver que aunque empleemos las temperaturas que normalmente se emplean para refrigerar a estos productos, es probable que nosotros comencemos a ver la presencia o incluso apreciar la presencia de putrefacción, y esta va a ser debida sobre todo a bacterias del género Pseudomonas y también a Cinetobacter, Moraxella y a Flavobacterium. Con menor frecuencia y en caso de que las temperaturas sean un tanto más elevadas, también suelen aparecer en el pescado bacterias de los géneros Micrococcus y Bacillus. Y algunos que se han dedicado a lo que es aislar a los microorganismos del pescado, han coincidido que mucha de esa carga microbiana pues provienen de aquellas bacterias que se encuentren en el ambiente o hábitat en el cual se esté desarrollando el pescado. Y en este caso, aquellas bacterias del ámbito ambiental que proliferan en el pescado suelen ser Escherichia, Proteus, Serratia, Sarcina y Clostridium. Y la mayoría de las especies de estos géneros solo crecerían pues a las temperaturas en sí ambientales y normales y probablemente crecerían escasamente algunas de ellas a las temperaturas de refrigeración. Ok. También aquí es importante resaltar que normalmente durante el tiempo que se mantiene pues la masa muscular del pescado refrigerado, suelen aumentar sobre todo lo que son bacterias o el número de bacterias de los géneros Pseudomonas, y suelen disminuir el número de bacterias del género Acinetobacter, mientras que las pertenecientes al género Flavobacterium aumentan al principio para después, durante el proceso de refrigeración, ir disminuyendo.
Aquí es importante entonces el por qué o resaltar el por qué les menciono esto. Y esto se los menciono porque las bacterias se suelen pues multiplicar sobre todo al principio en la superficie y posteriormente penetrar en lo que es la masa muscular. Entonces, como nosotros sabemos que el pescado es rico en nitrógeno no proteico y también por lo tanto la autólisis originada por las enzimas del mismo va a ir aumentando el aporte de nutrientes nitrogenados del tipo de aminoácidos y aminas e incluso de glucosa que necesitan las bacterias pues para multiplicarse. Entonces es de ahí que nosotros hagamos énfasis en enfriarlo o refrigerarlo lo más rápidamente posible. E incluso también a partir de todos estos compuestos que les acabo de mencionar, las bacterias comienzan a producir pues la trimetilamina, el amoníaco, las aminas, la putrescina, la cadaverina, los ácidos grasos inferiores y aldehídos, y finalmente sulfuro de hidrógeno y otros sulfuros, el mercaptoetanol, el mercapto indol, y compuestos que son indicadores de prácticamente de la putrefacción de nuestro pescado. También es importante comenzarles a hacer hincapié en que pues muchos de los olores que acabamos de mencionar, procedente de todos estos compuestos, no únicamente pues lo pueden producir las bacterias. También vamos a tener el famosísimo olor a enmohecido, que prácticamente es atribuido a especies de streptomyces que crecen en lo que es el lodo del fondo del mar o del agua en el cual se encuentra nuestro pescado. Y que ese olor pues también suele transmitir lo que es ese sabor como a tierra. Ok. Ya sabemos también que durante la alteración pues pueden aparecer coloraciones indeseables o anormales en el músculo del pescado. Estas coloraciones principalmente son debidas, por ejemplo, a pseudomonas fluorescentes, a micrococcus, que prácticamente dan coloraciones amarillo a amarillo grisáceo. También vamos a tener aquí a las especies de los géneros Sarcina, Micrococcus y Bacillus, algunos hongos y también algunas levaduras que suelen dar coloraciones rojas o rosadas. Y sobre todo a la presencia de levaduras asporógenas que pueden ser causantes de la aparición de coloraciones un pardo achocolatadas. Entonces vamos a ver que los microorganismos que incluso pueden ser patógenos, que parasitan prácticamente el pescado, pueden ocasionar también coloraciones anormales o lesiones en el mismo. Incluso algunas de esas lesiones son las aquí mostradas, que se encuentran como moretones, coloraciones grisáceas, coloraciones entre amarillentas, o incluso pues podemos ver que en una misma pieza de pescado existe un conjunto de algunas de esas alteraciones. ¿Ok? Tenemos entonces que como a nuestros pescados se les suelen someter a varios métodos de conservación, pues vamos a tener pescados en diferentes presentaciones. Y por ejemplo, vamos a tener que las salazones en sí del pescado, o mejor dicho, las salmueras del mismo, suelen ser también alteradas por bacterias, sobre todo del tipo halotolerantes o halófilas. Y en estas principalmente vamos a tener a Serratia, a Micrococcus, a Bacillus, alcalígenes, pseudomonas y algunas otras, las cuales incluso a veces también originan coloraciones anormales en el pescado, como lo es la aparición de un color rojo, como lo veíamos anteriormente. Por otro lado, los hongos van a ser los principales microorganismos que suelen alterar lo que es el pescado mar. Y aquel pescado escabechado, es decir, adobado con ácidos o en
como en una vinagreta o que se encuentra pues en escabeche como tal, no deben presentar problemas en sí de alteración, a no ser que la acidez no sea lo suficiente para impedir la multiplicación de las bacterias lácticas o que la penetración del aire pues permita incluso el crecimiento. De igual modo, tras su congelación, el pescado congelado no debe de presentar ningún problema bacteriológico, aunque no cabe duda que su calidad depende de cuándo haya sido ocurrido en el mismo el proceso de congelación, dado que también sabemos que existen pues bacterias que toleran las temperaturas y que si nosotros le damos el chance antes de someter al pescado a este proceso de conservación, pues se va a encontrar en mayores concentraciones y posiblemente se pueda entonces alterar lo que es nuestro pescado. Ok, bueno, por hoy la vamos a dejar hasta aquí. Les voy a pedir que estudien, repasen y por ahí ya les voy a estar comenzando a subir lo que van a ser las asignaciones para cómo evaluaríamos lo que son algunas de las unidades que nos van a hacer falta. ¿Ok? Que tengan un excelente día y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.